Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Es un gusto compartir otro programa aquí en Hombre Nuevo. Y en esta ocasión, este tema que vamos a desarrollar hoy es sobre la vocación. La palabra vocación viene del latín vocare, que significa llamado. Quiero hablarles en primer lugar del llamado a la vida, en segundo lugar del llamado que Dios nos hace a través del bautismo a la santidad, a la plenitud en el amor, y que tiene tres caminos concretos: el ser laico, casado, soltero, el sacerdocio y la vida religiosa. Entonces quiero que me acompañen porque vamos a descubrir un camino maravilloso para que nuestra vida sea realmente un proyecto del Padre al cual respondemos con generosidad día tras día. Los invito a continuar luego. Decíamos entonces que vocación, del latín vocare, significa llamado. Es un llamado. Algunos me dicen alguna vez, a mí nadie me invitó a vivir. Ciertamente, ¿no? El Padre Dios nos ha regalado este don, este regalo, este don a la vida, a la vida. Fuimos invitados a la vida, pero una invitación así que es fruto de la expansión del amor de Dios. Lo cierto es que fuimos llamados a la vida con un porqué y un para qué, con un proyecto, con un sentido. Vivir es siempre vivir en vocación, vivir según un proyecto. A propósito, quiero contarles una anécdota que se suele contar siempre allá en mi tierra, ¿no? Y dice que ustedes conocen bien lo que es un águila, ¿no? Un halcón, un cóndor, ¿no? Entonces dice que allá en las montañas de La Rioja, Catamarca, en Argentina, cerca de la cordillera de los Andes, una vez un campesino encontró un huevo que no sabía bien de qué se trataba. Entonces lo llevó a su establecimiento agrícola, a su chacra, digamos, a su rancho, a su campo, y le dijo a su esposa: mira, encontré este huevo, pero no sé bien de qué se trata. La mujer, como toda mujer muy práctica, ¿no? Entonces le dijo: dámelo. Y como había allí una pava sería una turqui, como dicen ustedes aquí, ¿no? Entonces le puso el huevo este que no sabían de qué era, se lo puso para que la pava lo empollara. Tenía muchos huevitos de pavos y también este otro huevo. Entonces, con el tiempo, ¿qué sucedió? Con el tiempo nacieron de la pava, nacieron muchos pavitos, muchos pichoncitos de pavos, y también nació este pichón extraño que nadie sabía de qué se trataba. ¿Qué sucedió? Era un pichón de cóndor, un pichón de águila. Y así fue que el pichoncito de cóndor, de águila, fue creciendo con los pichoncitos de pavos. ¿Qué hacían los pavitos? Lo que hace todo pavito. Vive en su metro cuadrado de tierra, mirando siempre hacia el suelo, buscando algún bichito, algún gusanito como para poder comer. Toda su vida, todo el día, toda la jornada, buscando comida. El pichón de cóndor de águila también hacía lo mismo, es decir, imitaba a los pavitos, pero un día se sintió muy triste. Dentro suyo experimentaba una gran nostalgia. Se daba cuenta que en el fondo no estaba hecho para eso. Se aburría, se lo veía triste, melancólico, nostálgico, porque, como digo, en el fondo se daba cuenta que no estaba hecho para eso. Y pasaron los días, pasaron las semanas, fue creciendo este pichón de cóndor y de águila donde estaban todos los pavos, ¿eh? ¿Qué pasó? Una mañana sintió que volaban muy alto unos pájaros rarísimos, y él, mirando hacia el cielo, descubrió en lo más íntimo de su corazón que estaba llamado a volar como esos pájaros, porque esos pájaros eran cóndores, eran de su familia. Entonces este pichoncito de águila, este pichón de cóndor, también intentó corretear y querer volar como ellos, y casi lo conseguía ya, daba saltos y quería volar, porque, digo, en su interior sentía que estaba llamado a esto, que su vida, su destino era así: volar como esos pájaros y descubrir todo el panorama, todo el horizonte, y extender sus alas y poder mirar desde el cielo y contemplar todo. Pero claro, era todavía muy pequeño. Lo intentó y no pudo. Lo intentó y no lo logró. Y entonces los pavitos que lo estaban mirando le dijeron: ¿pero qué haces?
¿qué haces aquí? ¿Qué haces así haciendo este espectáculo? Dices que yo quiero volar como esos pájaros. Miren qué maravilloso, qué inmenso. Miren cómo extienden sus alas. Miren cómo pueden volar bien alto tocando el cielo y contemplar todo el horizonte. Y le dicen los pavos, pero déjate de tonteras, déjate de pavadas. Vente con nosotros. Bien, vamos a buscar algo para comer. Vamos a buscar gusanos para comer. Y entonces el pobre pichón de águila, pichón de cóndor, miró el cielo otra vez, miró el suelo, miró el conjunto de pavos y se fue con los pavitos. ¿Y sabes qué? Resulta que este pichón de cóndor, este pichón de águila, se quedó y murió en la pavada. Murió en la pavada, es decir, se murió con todos los pavos. Y pensar que Dios, el Padre Dios Creador, había pensado para él un proyecto distinto, un plan, un proyecto de plenitud. Había pensado hacer de él un gran cóndor, un gran águila, y que volara alto, y que tocara los picos más altos, y que llegara a descubrir todo el horizonte. Y lamentablemente este cóndor terminó en la pavada, murió en la pavada, mirando hacia el suelo, encerrado en su metro cuadrado de terreno y pensando únicamente en la comida. Esto mismo ocurre con nosotros, seres humanos, cuando no descubrimos el plan y el proyecto que el Padre Dios tiene sobre nosotros. Cuando no respondemos dócilmente a esta invitación que el Padre Dios nos hace de poder volar alto, de poder crecer, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Esta imagen del cóndor, del águila que murió en la pavada, nos puede ayudar para que en el próximo bloque pensemos sobre nuestra propia vocación, sobre nuestro propio llamado a la vida. Los espero entonces en el próximo bloque. Y esta anécdota, esta fábula tan conocida del cóndor, del águila que murió en la pavada, nos lleva entonces ciertamente a pensar en nuestra propia vida. Se dice claramente que Dios Padre Creador no nos creó en serie, sino en serie. Es decir, que nos hizo originales, únicos e irrepetibles. Somos hechura del Padre Dios. Estamos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, los seres humanos, varones, mujeres, participamos del poder de Dios, que es sabiduría a través de nuestra capacidad de pensar, de razonar, ¿no? Nuestra inteligencia. Que participamos del poder de Dios, que en esencia es amor, a través de nuestra capacidad justamente de amar, nuestro corazón, que tiene un deseo insaciable de amar y ser amado, nuestra afectividad, nuestra emotividad, nuestra sensibilidad. Y también tenemos como regalo de Dios esa capacidad de ser libres. Dios nos ha dotado de inteligencia, de voluntad, pero también de libertad. No nos hizo títeres ni marionetas, sino que nos hizo libres, nos hizo personas. Somos algo más que individuos, somos personas. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de elegir, la capacidad de optar. Somos libres. Solamente aquel que es libre puede disponer de sí mismo. Y solamente aquel que puede disponer de sí mismo puede elegir, puede optar. Y solamente aquel que puede elegir, puede optar, puede ser feliz, puede realizar su vida, puede ser pleno, ¿no? Entonces, justamente porque Dios nos ha creado así, originales, únicos e irrepetibles, a propósito digo, es imposible la reencarnación, como dicen por allí. ¿Por qué? Y porque decir que es posible la reencarnación sería decir que Dios no es inagotable en su creación. Dios es inagotable en su creación. Y como nos hizo originales, únicos e irrepetibles, yo soy yo y seré siempre yo en toda la eternidad, ya sea para la condenación, ya sea para la salvación. Y Dios entonces no puede desdecirse. Dios me hizo único, original e irrepetible. No hubo ni habrá en este mundo nadie como yo. Por lo tanto, la respuesta que yo dé al plan, al proyecto del Padre Dios, hará que en este mundo yo deje una huella o no. Dejar una huella es dejar un aporte concreto, personal, de lo que el Padre Dios quiere que yo haga
en este mundo, en esta vida. Entonces, vocación es esto, es un llamado que Dios me hace a vivir, un llamado a la vida, un llamado a ser Señor de la creación, un llamado a tomar conciencia de que todo lo que Él creó a nivel vegetal, mineral, animal, lo hizo para mí, para que yo tome conciencia de lo que existe y me alegre de que todo fue puesto a mis pies. Por eso soy persona y por eso entonces soy hijo de Dios, imagen y semejanza de Él. Y este llamado a la vida es un llamado al amor, justamente porque amor es vida. La palabra amor en su etimología quiere decir no muerte, por lo tanto vida. Este llamado al amor se hizo concretez en Dios cuando fui llamado por el bautismo de una manera especial y por la gracia a ser su hijo. A través del bautismo, del sacramento del bautismo, yo fui llamado a ser hijo del Padre Dios, hermano de Jesús y miembro vivo y protagónico de la comunidad iglesia. Quiere decir entonces que primero el Padre Dios me llamó a la vida, digamos con minúscula, y después, a través del bautismo, Él me ha llamado, vocación, a la vida plena, a la vida con mayúscula, es decir, a la vida de la gracia a través del bautismo. Y junto con este llamado al bautismo, a la vida de la gracia, junto con este llamado a la santidad, a la plenitud en el amor, entonces Él me muestra 3 caminos posibles para concretar este llamado, esta vocación a la santidad, que quiere decir a la plenitud del amor, este llamado a la vida plena. Y estos 3 caminos son entonces el ser laico, seglar, en el mundo, ya sea casado o soltero, el ser sacerdote o el ser religioso. Y eso es lo que justamente veremos en el próximo bloque. Pero no quisiera terminar sin antes clarificar esto. La vocación es un llamado que el Padre Dios nos hace a través del bautismo, a todo bautizado, a la santidad. Y la santidad, ¿qué quiere decir? Es la plenitud en el amor. Ser santo quiere decir ser pleno, plenamente humano. Es llevar a la plenitud todo lo humano. Es decir, que Dios no viene a arruinar la vida de nadie. Dios viene a dar plenitud. Ser santo es llevar a la plenitud todo lo humano. Ser santo es tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. El santo es el más humano. Esto es lo que intentaremos seguir viendo en el próximo bloque. Los espero entonces. Y decíamos en el bloque anterior entonces que este llamado, esta vocación, digamos, ¿no?, de Dios para cada uno de ustedes y para mí a la santidad, que quiere decir a la plenitud en el amor, hacernos plenos en el amor, anticipar el cielo en la tierra, la vida eterna aquí y ahora, tiene, digamos así, 3 caminos. El primero, el ser laico, ser seglar en el mundo, casado o soltero. Mucha gente cree que ser laico significa, por ejemplo, los que ayudan en misa, que son ministros o acólitos o que dan la comunión, ayudan al sacerdote, ¿no? No. Laico es en la iglesia todo bautizado, que está consagrado a Dios por el bautismo, en Jesucristo el Señor y por el Espíritu Santo como laico. Y su misión en el mundo, ya que toda vocación implica una misión y junto con la misión está la gracia de Dios para cumplirla, para realizarla, ¿no es cierto? Reitero, toda vocación, todo llamado es un llamado para algo, es decir, para una misión, y esa misión se concreta con la gracia y la ayuda de Dios. Perfecto. Entonces, el ser laico significa ser levadura en la masa, fermento en la masa, sal de la tierra y luz del mundo. Entonces, el laico, ya sea que esté llamado al matrimonio o no, porque bien puede permanecer soltero o soltera toda su vida sin una consagración específica en la vida religiosa o el sacerdocio, pero no solterón ni solterona avinagrado, ¿no?, sino soltero o soltera abierto al amor y abierto a la vida, porque de hecho hay mucha gente casada, digamos así, que tampoco está abierta a la vida y que viven con una cara como si realmente el matrimonio fuera
una carga insoportable, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que el matrimonio es también un llamado dentro de la gran vocación laical, y yo les quiero decir que se puede y se debe ser santo justamente como laico hoy por hoy en el mundo, y que la tarea del laico es santificar con su presencia, su palabra, testimonio y accionar las cosas del mundo, las cosas seculares del mundo. Así, por ejemplo, la tarea fundamental de los laicos, varones y mujeres en el mundo, es santificar, es decir, llenar de la presencia del Espíritu, llenar de la presencia de Dios por el trabajo, el deporte, la política, la cultura, en fin, todo lo que tiene que ver con el ser y quehacer de los hombres y mujeres de hoy. Esta es la misión de los laicos, santificar entonces para Dios el mundo que les toca vivir. Y esta es una tarea irrenunciable de los laicos. Ojo, porque a veces muchos laicos se encierran en sus parroquias, en sus movimientos o ministerios, al lado del sacerdote o detrás del altar, cuando su misión es estar del otro lado, es decir, estar en el mundo, por supuesto partiendo de la oración, de los sacramentos, de una vida intensa de comunidad, pero estar en el mundo, santificando el mundo para Dios en su tarea cotidiana. Familia, como digo, educación, deporte, trabajo, recreación, etc. El otro camino que yo dije antes es el camino de la vida religiosa, ya sea como religioso, como religiosa, como monje o como monja. El religioso, la religiosa, son aquellos entonces que, como llamado de Dios, viven los consejos evangélicos, es decir, los consejos del Evangelio. Tratan de llevar en su vida el testimonio del Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5, vivir en su vida un anticipo del cielo en la tierra a través de su consagración y de sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Pobreza en el sentido de que quieren ser libres, con un corazón libre, perteneciendo únicamente a Dios para el servicio de los hermanos. Castidad, que quiere decir que quieren pertenecer a Dios en cuerpo y alma, todo para Dios, para todos, para el servicio de los hermanos. Y obediencia en el sentido de colaboración con sus superiores, a fin de que, sintonizando bien con el superior, ya sea con el obispo o con el responsable de la comunidad, puedan, en forma mancomunada y dando testimonio de unidad, servir mejor a la porción del rebaño, del pueblo